La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, pues aquí para platicarles lo que pasó el martes 24 de febrero, cuando un contingente formado por unos 500 profesores se manifestaba en las calles del puerto de Acapulco. Saben, ese lugar emblemático del turismo de los años 50 y 60 en el mundo. Bueno, este grupo de profesores estaban exigiendo el pago de salarios atrasados, denunciando al mismo tiempo la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El puerto de Acapulco se encuentra en el mismo estado que la ciudad de Iguala y donde se encuentra la normal de Ayotzinapa. La Secretaría de Hacienda había detenido el pago de los salarios de los profesores en el estado de Guerrero, lo cual en este contexto de exacerbación social es una clara provocación de las autoridades. El sindicato de maestros del estado de Guerrero, que es un sindicato independiente, que se llama CETEC, es muy combativo y es uno de los que más se ha opuesto a la reforma educativa operada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en los últimos 2 años. Los profesores bloquearon las avenidas importantes y avanzaban hacia el aeropuerto internacional del puerto de Acapulco para lograr presionar a las autoridades estatales y que se resolviera el problema de sus salarios caídos. La policía llegó hasta donde estaban los manifestantes y empezó a desalojarlos y a dispersarlos a golpes de macana. De hecho, hay videos que muestran cómo los policías golpeaban salvajemente a los manifestantes y no solamente eso, sino que rompían los cristales de los automóviles que iban encontrando a su paso de una manera verdaderamente salvaje, unos verdaderos gorilas. Un profesor jubilado llamado Claudio Castillo Peña murió a causa de los golpes que recibió. Él viajaba en el coche donde iba el sonido de la manifestación. Era un profesor jubilado de una cierta edad que tenía problemas para desplazarse y además es un pilar del magisterio de la ciudad, del estado de Guerrero. Y siempre estaba en todas las manifestaciones. Bueno, los policías lo bajaron a golpes del carro, a golpes, y lo mataron a golpes. Es impresionante esto, ¿no? Incluso hay testigos que dicen que ya cuando intervenían los paramédicos para reanimar al profesor, llegaban policías hasta la camilla para seguirlo golpeando. El profesor Claudio Peña era considerado, como les decía, símbolo de las luchas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, y había estudiado en la normal de Ayotzinapa. Ven cómo hay una vuelta siempre terminamos en Ayotzinapa porque es un lugar de formación de profesores, pero también de formación de activistas y de líderes sociales. Y de ahí el interés también del gobierno mexicano de desactivar este lugar, de tratar de cerrarlo si es posible, y lo habían intentado hacer a lo largo de los últimos 15, 20 años a través de la asfixia económica. Pero por eso los estudiantes tenían actividades económicas, tenían un huerto, tenían un montón de cosas, porque este lugar es emblemático del activismo, un legendario
como ustedes saben, un legendario guerrillero de esa zona, Lucio Cabañas, también fue estudiante de Ayotzinapa. Bueno, esa noche del brutal desalojo habían 12 profesores desaparecidos y luego se supo el horror de 6 profesoras violadas. Es de terror. Incluso una de ellas estaba hospitalizada esa misma noche a consecuencia de la violación y estaba en un estado muy delicado. Hubieron 112 detenidos y les digo 12 desaparecidos que no se sabía qué había sido de ellos. Después aparecieron golpeados y torturados y todo eso. Es que en este momento se sabe algo del asesinato de este profesor jubilado y de la violación de estas 6 maestras por parte de la policía, de la Policía Federal. Lo que sucedió inmediatamente, las autoridades nacionales salieron para decir que no había muerto a causa de la paliza que le habían propinado los policías, sino que había muerto a causa de un traumatismo profundo del tórax, es decir, y no de un traumatismo cráneoencefálico, como fue el caso. Pero hay muchos videos que muestran la paliza que le dieron al profesor y muchos testigos, desde luego, ¿no? Y la policía tomó como justificación o pretexto de esta represión tan brutal que habían sido, cuando venía el contingente de policías hacia los profesores, habían sido embestidos por un autobús, supuestamente conducido por los manifestantes, que luego se echó en reversa con lo que también embistió a los manifestantes. Los líderes magisteriales piensan que en realidad era un infiltrado el que hizo esto para provocar a la policía, que incluso estaba en contacto con los policías. Y así lograr la provocación y que la policía reaccionara, porque los policías reaccionaron, decían, nos querían matar, y entonces como si fuera una banda de fascinerosos se aventaron sobre los otros a matarlos, ¿no? Y así bajaron al profesor porque de pronto la camioneta donde estaba el profesor se encontró frente a frente con el contingente de policías y llegaron y por supuesto acabaron con la camioneta a palos, a macanazos, y bajaron al profesor y lo macanearon en la cabeza. Por eso ahí la negación, es decir, no murió por a causa de un aplastamiento por el accidente entre la camioneta y el autobús, digamos, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Es una forma de tratar de maquillar que en realidad murió a causa de la golpiza que le propinó la policía. Y como sabemos, esos montajes no son raros en México. Este camión que embiste a la policía para crear una sensación de que son los manifestantes, o esa impresión que son los manifestantes los que están atacando a la policía. Recuérdese un caso emblemático, el del Batallón Olimpia, que en 1968, en la masacre de Tlatelolco, operó para que apareciera como una respuesta al supuesto ataque de los manifestantes contra el ejército. Es un caso muy típico de los gobiernos priistas en México. Y es sintomático que vuelvan a aparecer estas prácticas justo después de que retoma el poder el PRI. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero en Colombia tampoco es algo muy extraño. Por otro lado, debemos tener en cuenta que hechos muy semejantes sucedieron también en la brutal masacre que tuvo lugar en Atenco en el 2006, cuando era gobernador del estado de Guerrero, Enrique Peña Nieto, el que hoy es presidente. Entonces, no estamos muy lejos de las prácticas que este gobierno, este gobernante ya ha llevado a cabo en el pasado. De hecho, ¿se acuerdan cómo surge el movimiento 132? Justamente cuando Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana justifica esa masacre en Atenco, cuando dice que asume las responsabilidades, y entonces los jóvenes de la Iberoamericana en voz alta diciendo que se largara de la universidad, que no lo querían, y prácticamente, si recuerdan aquella historia y aquella escena, que va
a esconderse a un baño de la universidad porque nunca esperó tal reacción de los estudiantes, y así surge el movimiento 132. Además, porque el gobierno dice que no son estudiantes de la Ibero los que empezaron a gritar, que son infiltrados, y entonces ellos dan la cara y presentan sus credenciales de estudiante diciendo soy fulanito de tal y soy el estudiante de la Universidad Iberoamericana, y eran 131, perdón. Georgina, cuando te escuchamos aquí hablando, nos da la impresión que estuvieras hablando de Colombia. Sí, eso pensé. Exactamente, las mismas tácticas que utilizan los paramilitares, el narcotráfico, la extrema derecha. Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre el informe de la ONU, que son los casos de desaparición que se dan también en América Latina, en Colombia también muy notamente. Sabemos que estas prácticas que existen en México son también una combinación que han hecho la oligarquía, el imperialismo, por ejemplo con el envío del general Oscar Naranjo, el general colombiano, donde después de dar esas informaciones, ayudas, consejos al Estado mexicano, vemos las mismas tácticas de tortura, desaparición y la manera de cómo desmontar el movimiento social. Sí, justamente cuando estaba preparando esta nota, pensé mucho en Colombia, pensé mucho en esto de los falsos positivos, ¿no? Cómo crean condiciones para tratar de culpabilizar a las víctimas mismas. Y claro, nos podemos preguntar cómo es que en un contexto de tal crispación social, la policía salga a desalojar a golpes a los manifestantes que pacíficamente protestan por salarios retrasados y que continúan denunciando cosas tan evidentes como la desaparición de los 4 estudiantes normalistas desaparecidos en su propio estado y en una escuela normal a la que fueron muchos de esos profesores que estaban manifestando pasaron por Ayotzinapa. Y la única respuesta es justamente hablar de la impunidad. En México es un problema gravísimo la impunidad que reina en el país, y justamente de eso habló el relator de las Naciones Unidas, que presentó un reporte esta semana señalando que la tortura y los malos tratos en la detención son una regla en México. Señaló que la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Estas son sus palabras. Uh-huh. El relator señaló que hay casos en que las torturas acaban con muertes acompañadas de la desaparición de las víctimas. Por supuesto, nos hace pensar en la historia de Ayotzinapa nuevamente, ¿no? Y otras muchas historias de desapariciones forzadas, porque las desapariciones forzadas se cuentan por decenas de miles de víctimas en la actualidad. En el caso de las mujeres, además de la tortura y los malos tratos, se añade la violación sexual, que es parte sistemática de las vejaciones que ellas sufren. No les describo lo que dice el relator porque es horrible. O sea, es horrible decir cuáles son, digamos, todas las formas de tortura que utilizan contra las mujeres la policía y el ejército y las policías municipales. El informe señala que entre 2005 y 2013 solamente hubo 5 sentencias condenatorias contra la tortura por gentes que torturaban policías y militares. 5 sentencias condenatorias, o sea, nada, por decir, la impunidad es total. Lo que reina, ¿no? Es lo que reina. Podemos recordar también el caso de las mujeres de Juárez, ¿no? Que es algo de impunidad, de las impunidades más grandes, los asesinatos, genocidios que han hecho, no solamente a general con el pueblo, sino hacia el trato hacia la mujer. Claro, y recordemos que justamente por todos esos asesinatos y desapariciones de mujeres que se ha acuñado el término en México feminicidio. Es decir, ya es algo mucho más específico que el genocidio mismo, porque no solamente es un genocidio, sino que está orientado contra las mujeres. Es horrible. Bueno, y decía que la razón de esta impunidad es que ni los registros de detención ni los exámenes recogen los abusos. O sea, hay un silencio total
con respecto a los abusos que cometen los policías ministeriales, etcétera, etcétera. ¿Cómo operan? Las personas detenidas son conducidas con los ojos vendados a sitios desconocidos, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas. Ahí les dan golpes con puños, pies y palos, toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos. Este es el reporte del relator de Naciones Unidas. No lo digo yo, lo dice él, es el reporte. Y en ese reporte imagino que debemos multiplicar el nombre de asesinatos, violaciones hacia el movimiento social, hacia las mujeres, hacia el pueblo mexicano. Lo que sucede es que él trabaja con los casos de tortura, desaparición forzada, en el contexto de prisiones. Es decir, por supuesto que es muy fácil pensar que si eso sucede cuando puede haber un control judicial, porque lo puede, finalmente la persona torturada y demás está en la prisión y en un momento dado puede testificar y decir que fue sometido a tortura. O sea, no podemos imaginar lo que significa con los que realmente no volvemos a ver nunca. Como es el caso del compañero Gustavo Delgado. Claro, por supuesto. Cuéntanos un poco sobre este caso que no ha sido muy nombrado o ha sido nombrado por los medios de desinformación de una manera muy rápida, no se le ha dado, no se ha contestado realmente lo que sucedió con este profesor. Sí, mira, es que eso es algo muy importante porque una y otra vez nos enfrentamos a la impunidad y sobre todo los que más están sufriendo son los activistas sociales. Ese es el caso de este joven dirigente social, Alejandro Gustavo Salgado Delgado, de 32 años de edad, quien fue dirigente del Frente Popular Revolucionario que trabajaba por mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros en la montaña de Guerrero. Nuevamente volvemos a Guerrero. ¿Te das cuenta? Guerrero es una región sumamente pobre y sumamente golpeada, pero tal vez porque no es, en realidad, después podemos hablar cuáles pueden ser las razones porque Guerrero está siendo atacado de esta manera, porque estamos prácticamente en un estado de guerra para el estado de Guerrero, contra la población del estado de Guerrero. Bueno, él trabajaba justamente en una de las zonas de mayor pobreza, de mayor índice de pobreza, pero también de mayor cultivo de opio en el planeta. Esa región se ha convertido en la capital de producción del opio mundial, de la goma de opio, que además el mercado norteamericano ha crecido y ha crecido en demanda de una manera impresionante, impresionante. Su cuerpo... Sí, dime. No, interesante lo que tú estás diciendo, porque sabemos que los Estados Unidos, el imperialismo, las guerras sucias que han llevado a través del mundo, lo han financiado con el dinero del narcotráfico. Son unos verdaderos narcotraficantes. Es algo muy interesante analizar de que en esa supuesta guerra contra el narcotráfico de los Estados Unidos, la DEA, se pueden contabilizar más de 33 millones de personas asesinadas por la lucha contra el narcotráfico, muchos narcotraficantes pequeños en las cárceles, pero muy obvio ver que en Estados Unidos no se encuentra un solo banquero, una sola empresa que son financiadas con el narcotráfico. Es como si pudiéramos decir que tan pronto llega la droga a Estados Unidos, se desaparece, no hay ninguno responsables, los responsables siempre son los países que estamos en su desarrollo. Sí, exactamente. Y tienes toda la razón en señalar cómo desde los años, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han financiado todos los conflictos externos con la droga. Es impresionante cómo la CIA se funda sobre ese comercio y esa necesidad de comerciar con las drogas en Asia, justamente, ¿no? Va a tener su mayor desarrollo. En fin, entonces vemos este activista muy comprometido, trabaja en esa zona donde ahora es una de los
una región del mayor cultivo de opio en todo el planeta. Como siempre, es la barbarie, ¿no? Su cuerpo fue decapitado, torturado, las manos cortadas. Y bueno, un horror. O sea, por supuesto, cuando un colombiano me está oyendo, dice, es Colombia en los años 80. Es exactamente el terror. Porque eso es México hoy en día. México no hay un Estado, solamente priva un Estado de derecho, no hay un Estado de derecho, priva un Estado de barbarie. Y a eso le apuesta el imperio. Por supuesto que eso le apuesta, porque de esa manera se puede apropiar de los territorios, de los recursos naturales y todo eso. Y también este joven se había destacado en los últimos meses por su activismo en las movilizaciones de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a los que seguramente conocía a muchos de ellos, ¿no? Porque ellos también llevaban a cabo un trabajo de activismo en sus regiones respectivas. Antes de morir, Gustavo Salgado estaba ayudando a jornaleros de Guerrero afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, que fueron en el 2013 y para los cuales las ayudas nunca llegaron. Yo he seguido de cerca ese caso de todos las personas que fueron afectadas en la montaña de Guerrero por los huracanes, y las toneladas de ayuda material y el dinero fueron a dar a los bolsillos del anterior gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero, que fue el que era gobernador cuando fue la matanza de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa. Porque los líderes sociales son lo más rico que puede tener una sociedad. Así es. Bueno, compañera Georgina, muchas gracias. Bueno, te esperamos la semana próxima, que nos sigas trayendo más noticias, más denuncias sobre la situación de lo que está pasando, de la realidad mexicana. Bueno, pues al contrario, yo estaré contenta de que la gente se entere de lo que está sucediendo allá, y que la información en Francia, por desgracia, no trasciende, y es muy importante que medios independientes como el suyo den a conocer lo que pasa en nuestros países. Gracias, compañera. Buena tarde. ¡A la patria! ¡Al pueblo, a los trabajadores! ¡Y a la causa del socialismo! Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Más se ha opuesto a la reforma educativa operada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en los últimos 2 años. Los profesores bloquearon las avenidas importantes y avanzaban hacia el aeropuerto internacional del puerto de Acapulco para lograr presionar a las autoridades estatales y que se resolviera el problema de sus salarios caídos. La policía llegó hasta donde estaban los manifestantes y empezó a desalojarlos y a dispersarlos a golpes de macana. De hecho, hay videos que muestran al mismo tiempo la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El puerto de Acapulco se encuentra en el mismo estado que la ciudad de Iguala y donde se encuentra la normal de Ayotzinapa. La Secretaría de Hacienda había detenido el pago de los salarios de los profesores en el estado de Guerrero, lo cual en este contexto de exacerbación social es una clara provocación de las autoridades. El sindicato de maestros del estado de Guerrero, que es un sindicato independiente, que se llama CETEC, es muy combativo y es uno de los que... Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, pues aquí para platicarles lo que pasó el martes
de febrero, cuando un contingente formado por unos 500 profesores se manifestaba en las calles del puerto de Acapulco. Saben, ese lugar emblemático del turismo de los años 50 y 60 en el mundo. Bueno, este grupo de profesores estaban exigiendo el pago de salarios atrasados, denunciando. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Muestran cómo los policías golpeaban salvajemente a los manifestantes y no solamente eso, sino que rompían los cristales de los automóviles que iban encontrando a su paso de una manera verdaderamente salvaje, unos verdaderos gorilas. Un profesor jubilado llamado Claudio Castillo Peña murió a causa de los golpes que recibió. Él viajaba en el coche donde iba el sonido de la manifestación. Era un profesor jubilado de una cierta edad que tenía problemas para desplazarse y además